me llamó, yo dije, Señor, en tus manos estoy. Y es una bendición maravillosa en esta noche estar aquí. Esperábamos que más hermanos pudieran estar, pero lo que decía el pastor, hermano, es una realidad, lo hemos vivido por mucho tiempo. Gente que hemos conocido y amanecían en la cantina, otros amanecían en la calle, y de la calle se levantaban y se iban a trabajar. Hoy que estamos en el Señor, las cosas son diferentes. Lo único que podemos decir, pastor, es que hay falta de agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos ponerlo de otra manera, falta de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos los pastores de la Iglesia Príncipe de Paz, llevamos algunos años ahí, y con nosotros están algunos hermanos que, como les dije, deseáramos que muchos más hubieran estado. Está el hermano Méndez, él es del cuerpo oficial de la iglesia, su esposa, él y sus hijos están aquí también, gloria al Señor, y es una bendición tenerlos. El hermano Andresito con su mamá y sus sobrinas, ya que la otra parte no pudieron venir. Está la hermana Oli, que ella es una de las líderes de la iglesia también, maestra de escuela dominical de los jóvenes. Y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en esta noche. Somos los papás de Walter, Josué. Algunos de acá ya lo conocen. Amén. Somos de Honduras y no profesamos nacionalismo, porque en el Señor, ya en Cristo, todos somos unos. Una sola nación, una sola iglesia, un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Pero de veras que me siento, no sé, sin palabras para decirles lo feliz que me siento en esta noche de estar aquí. Amén. Con mi hijo le he hablado muchas veces. Y yo lo único que le he dicho a mi hijo, tome las cosas de Dios en serio. Amén. Tome las cosas de Dios en serio, porque hay consecuencias cuando hay desobediencia hacia el Señor. Ya son muchos años, yo me convertí en el 82, muchos de ustedes no habían nacido. Me convertí en una campaña de Gigi Ávila allá en el 82 en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Y desde ese tiempo le agradecemos al Señor porque no los ha dejado de su mano. Amén. Gloria a Dios. Aquí nadie está por bueno. Estamos aquí solamente por la gracia y por la misericordia de Aleluya. Dios. Así es. Por eso creo que debemos de ser agradecidos con el Señor, ya que no tenemos con qué pagarle más que con ser fieles, amarle sobre de todas las cosas, porque eso es lo que Él desea de nosotros. Así que dicho esto, gloria al Señor, quisiera que fuéramos a la palabra del Señor en esta noche. ¿Esto se levanta? No, ¿verdad? No, déjeme le cambio, déjeme le ayudo para que esté cómodo. Se levanta un poquito. Alabado Dios. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Amén.
Dios es maravilloso, hermano. Yo solamente tengo que agradecerle día tras día de lo bueno que es el Señor para conmigo. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 7. Vamos a leer unos 2-3 pasajes aquí y de ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Qué gusto da, hermano, ver a esta hora que todavía hay un grupo de hermanos que está dispuesto a adorar al Señor. Aleluya, sí, amén. Porque las congregaciones generalmente son los domingos, los días de semana son muy pocos. Y cuando se habla de ayuno y de oración y de vigilia, mucho menos. Pero qué bueno que aquí hay un grupo que está adorando al Señor. Mateo capítulo 7. En el versículo 21 vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Si es tan amable, se pone en pie por unos minutitos nada más. Y ahí pues estará más cómodo. Lo tenemos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la bendita palabra del Señor dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche. Cuán agradecido estoy, Señor, porque tú estás con nosotros en esta noche para bendecirnos por medio de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque no podemos pagarte con nada, solamente con ser fieles, Señor, a ti. Nada de lo que hagamos, Señor, pagará el sacrificio que tú hiciste para comprar a tu iglesia en la cruz del Calvario. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, mi Señor. Por eso te damos gracias. Por esta congregación, por esta tu iglesia, Señor, porque tú la compraste a precio de sangre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Bendícele, Señor, de una manera especial en esta noche a todos los que estamos aquí, porque estamos, Señor, con el único propósito de bendecirte, de adorarte y de honrar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Qué bueno, gloria al Señor. Con el permiso de todos, hermano, para mí esta es la tortura más grande, estar con este cosa encima. Adelante, adelante. Gloria a Dios. Los hermanos lo saben que a veces por ética uno tiene que hacerlo, pero no se siente cómodo. Ahí cuélguela en la guitarra, hermano, no hay problema. Aquí vamos. Ok. Este es más pesado todavía. Tranquilo, usted. No lo va a aguantar. Con libertad. Gloria al Señor. El pasaje que hemos leído, el Señor Jesucristo, hablando en este pasaje, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. La pregunta es entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces tenemos tantos años de estar en la iglesia y todavía nos seguimos preguntando: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Qué yo debo de hacer para agradarte, estar dentro de tu voluntad?
Y en esa pregunta, el tiempo pasa y todavía no hemos aprendido cuál sea la voluntad de Dios para nosotros, su iglesia. Jesús en sus oraciones dijo un día: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro y acostumbran pararse en las calles, orar de pie para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego se dirige a los apóstoles o a los discípulos y les dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos en secreto, y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Tú cuando ores, orarás de esta manera. Es un código para todos los creyentes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no los metas en tentación, mas líbralos del mal. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Si se ha preguntado cuántas veces: Señor, ¿qué debo de hacer para estar en tu voluntad? La voluntad de Dios es que los amemos los unos a los otros. Amén. Y que nos perdonemos nuestras ofensas los unos a los otros. Porque si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, tampoco el Señor nos perdonará nuestras ofensas. Esa es la voluntad de Dios. Así que cuando Mateo está diciendo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, pero si yo tuve tantos años en la iglesia, yo cantaba en el coro de la iglesia, yo hacía tantas cosas para la iglesia, y en tu nombre ponía las manos y los enfermos eran sanados, ponía manos y los demonios salían. Y qué triste, hermanos, que en ese día el Señor lo declarará y dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí será el momento difícil para aquellos que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. Me va a ayudar con los textos. Yo quiero hablar acerca de la voluntad perfecta de Dios y de la voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva. Es como cuando hablamos de la naturaleza de Jesús. Jesús era 100% humano
y 100% divino. Como humano se cansaba, sentía sed, sentía hambre y sentía dolor, sentía tristeza. Pero como divino, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Él es la fuente del agua viva. Él es el pan que descendió del cielo. Él dijo: a todos los cansados vengan a mí, que yo os haré descansar. Como divino, Él no sentía hambre, no sentía sed y no se cansaba. Y dentro de la voluntad perfecta de Dios es que nosotros vivamos una vida agradable todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto no solamente de venir el domingo o el día de servicio y después, ¿qué hacemos con nuestra vida delante de Dios? La relación personal delante de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. Yo le daré la cita y usted se pone en pie y lo dice con voz de trueno. Primera de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al 4. Le diré el primer pasaje, que ese usted tiene que vérselo aprendido a la semana de verse convertido al Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, no se pierda. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que todos los hombres sean salvos. Él quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4. Vamos a agarrar el contexto, porque solo sería 4. Vamos a tomar el contexto también. ¿Quién lo encontró? Amén. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, lo que estábamos hablando ahora mismo con el pastor. Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de Vengan la al verdad. conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Que todos los hombres sean salvos. Y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esta palabra es la verdad. Aleluya. Esta palabra es el conocimiento que el hombre necesita. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y 9 nada más. Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Tres qué, perdón? 3 capítulo 8 y 9. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Si usted continúa leyendo y baja por ahí, se dará cuenta lo que viene después de este pasaje. Por eso él dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Punto número 2. Estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios. Que nos amemos los unos a los otros. Si está tomando nota, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses, yo sé que hay gente rápida con Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, se me movió la página, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta es la voluntad de Dios. Que si alguien tiene queja contra otro, no deje pasar el tiempo. Tiene que acudir. No que yo no tuve la culpa, no que ella fue la que me ofendió, no que él fue el que me... Hermanos amados, aquí no hay que buscar culpables, sino que necesitamos ponerlos en paz los unos con los otros. Y si no, como decimos, hermanos, no nos vistamos porque no vamos. Es de ponerlos en paz los unos con los otros. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, verso 29. Unos 3 pasajes aquí. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad perfecta de Dios.
que vivamos en paz y en armonía los unos para con los otros. Que es difícil, pero no hay nada imposible que no podamos hacer, sabiendo que el que está con nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esta es, si usted se ha preguntado algunas veces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo de hacer para estar dentro de tu voluntad? Aquí le estamos dando unas razones por las cuales debemos de estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Aleluya. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso quiere decir que usted nunca dejará de irse santificando día tras día. Amén. Día tras día. No es una vez, día tras día. Y esa es la razón por la cual vamos a buscar a Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a Biblia, hermano, esto es Biblia. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos en santificación todos los días de nuestra vida. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 13 en adelante, porque esto hay que tomarle el contexto para que lleguemos a los dos pasajes que son importantes, verso 15 y verso 16, a los que están tomando nota. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se los traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Esta es una palabra clave, hermano. Queremos agradar a Dios, tenemos que ser obedientes. Amén. Dios no trata con rebeldes. Dios quiere que seamos obedientes. Gloria al Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es Santo. Sed también vosotros Santo. en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Si todavía seguía con esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. Mira lo que dice ya en el capítulo 2 y en el versículo 9 y 10. Estamos en la voluntad perfecta de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo erais tinieblas, que en otro tiempo erais tinieblas y no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, es maravilloso saber dónde nosotros estamos hoy, que estamos en Cristo Jesús. En otro tiempo éramos tinieblas, no conocíamos de Dios. Hoy Él nos dice, somos nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. Él nos ha comprado, Él nos ha redimido. Por lo tanto, somos pueblo escogido y redimido por el Señor. Y hay un pasaje que todos debemos de saberlo, Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Ese tenemos que andarlo en mente todos los días. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y termino con este pasaje en el punto de la perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a leer el 1 y el 2 solamente. Así que, hermanos, os ruego, qué paciencia tenía el hermano Pablo para llamarlos a nosotros. Así que, hermanos míos, los ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ay, hermano, qué sacrificio tuvimos el viernes, tuvimos hasta la medianoche. Ay, bendito. En aquellos tiempos era hasta que el sol salía por la mañana.